nosotros somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el día de hoy venimos a hacer un estudio, una observación pedagógica acerca de la resiliencia en la educación y de la relación entre el docente y el estudiante en el aula de clase. El día de hoy nos encontramos con el profesor Germán Chávez, aquí en el colegio Claretiano de Bosa, y pues las preguntas son las siguientes. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo ve a sus alumnos en el aula de clase? O sea, ¿cómo los ve a ellos en su actividad académica y cómo ellos están inmersos en este espacio académico? Bueno, uno es que en la generación actual el proceso de formación pues no es tan fácil como antes. En el aula y en una institución educativa se concentran las contradicciones de la sociedad. Entonces, todas las dificultades, falencias que vienen de la familia, todos los problemas que se viven fuera de la institución, vienen y se reflejan en la institución. Entonces, en el aula, uno ve contradicciones como el problema de no les apasiona mucho la formación, o sea, lo que tiene que ver con lo académico, ¿cierto? Y ahora más que se habla de las TIC, ¿cierto? De la sociedad de conocimiento y eso, pues el reto como docente es tratar de que los estudiantes se apasionen por el conocimiento. Esa es la lucha permanente. Sin embargo, ellos viven el momento, ¿no? Y es lo que una corriente de pensamiento que ha hecho carrera es que me importa un culismo, o sea, simplemente vivir el momento, no trascender y tratar de simplemente gozarla y pasarla bien. Okay. ¿Qué ven ellos en los estudiantes? ¿Qué aspiraciones o habilidades o la disposición en la clase, más que todo en el aula, ven ellos al momento de participar de una academia? Bueno, ellos... No, repítame la pregunta, qué pena. ¿Qué ven ellos? ¿Qué habilidades, qué aspiraciones, qué disposiciones? Bueno, ellos, como le decía, ellos generalmente no... es vivir el momento y no les interesa trascender, ¿no? Es muy poco y eso depende también del acompañamiento de los papás, en la medida en que realmente ellos generalmente van asumiendo en su proceso poquito a poco, es gradual, ¿cierto? Ya cuando están a puertas de la universidad es cuando se van a interesar de su proyecto de vida. Pero es realmente problemático cuando el hecho de que ellos no asumen el problema de la autonomía, no asumen su proceso de formación de manera pues real, sino que siempre tienen que estar o el papá o el docente acompañando ese proceso, ¿no? Entonces ese es... Y en ese mismo sentido, ¿cómo caracteriza o cómo caracterizaría usted a un estudiante en su aula? ¿Qué característica le daría? Bueno, uno es que pese a las contradicciones que le decía, son estudiantes críticos, ¿cierto? Son muy sensibles ante la realidad, o sea, ellos muy fácilmente cuando ven una situación social, un problema social, se solidarizan y pues se vinculan y de alguna manera buscan cómo participar en esos procesos. Ya como salimos un poco de este tema, quisiéramos como adentrarnos en el tema de la resiliencia. ¿Conoce la resiliencia? ¿Para usted qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene la sociedad o la persona de resolver sus problemas. Uno ve constantemente que hay estudiantes que por toda la problemática que está viviendo generalmente caen en el pesimismo, en la depresión. Entonces es ahí el papel importante tanto del grupo como también del docente, de orientarlo, acompañarlo para que sepa manejar, por ejemplo, el fracaso, ¿sí?
Entonces, que no se deje apabullar, sino que realmente ubique el problema, y una vez que ubique el problema tenga la capacidad de resolverlo, ¿no? Resolverlo de una manera correcta. Entonces la resiliencia es tener la capacidad de resolver nuestras propias dificultades a partir de un plan de mejoramiento, ¿no? Entonces que eso es constante, permanente, en la medida en que se está haciendo un examen, una autoevaluación permanente y se autocritica, ¿cierto? Y ahí es importante también el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, donde cada compañeros en la misma aula tiene la posibilidad de aportar y de retroalimentar, ¿no? Entonces en ese lo que llaman el feedback, ¿cierto? De la entrada y salida es un proceso, digamos, circulatorio, recíproco, que permite que no solamente me vea yo o el estudiante aislado de un mundo, sino como en equipo van resolviendo las dificultades. ¿Cómo en su aula de clases, cómo atrae la atención de los alumnos? ¿Qué mecanismos usa? ¿Qué actividades planea para que ellos se sientan atraídos por la clase? Bueno, uno es, vuelvo y insisto en las dificultades del estudiante, que todo es mamera, ¿no? Sí, todo, o sea, lo que tiene que ver con el proceso de formación cognitiva, académica, formación personal. Entonces ellos tienden a dilatar, a diluir esa situación. Entonces se presentan problemas, por ejemplo, de atención y concentración. Entonces el reto sigue siendo cómo generar un ambiente en el aula agradable, un clima pues realmente pues favorable al desarrollo del conocimiento. Entonces ahí es donde uno crea, llama la atención, es por ejemplo partiendo de las necesidades del estudiante, pero también no conciliar lo que tiene que ver con el plan de estudios, con el proceso de formación, porque uno de los aspectos fundamentales de la institución educativa es que la escuela debe ser entendida como la formación de sujetos, ¿cierto? Sujetos críticos, propositivos, que tengan un buen nivel académico, o sea, tratar de luchar en contra de la mediocridad, ¿cierto? Que es el ambiente, ese que le decía, esa escuela filosófica que ha hecho carrera de me importa un culismo, vivir mi momento, no trascender, ¿cierto? Entonces la lucha es cómo uno le influye en los estudiantes en su proyecto de vida, que realmente no solamente se forme un buen académico, sino que tenga la capacidad de trascender, tenga la capacidad de transformar no solo su entorno, sino la sociedad contradictoria. Por último, ya para terminar, ¿cómo considera que es la relación entre estudiante y profesor en el aula? En este caso, entre usted y sus estudiantes. Bueno, la relación pues se parte del respeto, ¿cierto? Pero sin embargo hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia, sobre todo estudiantes cuando tienen condiciones económicas favorables, entonces hay una tendencia de ver al docente como un sirviente, ¿sí? Entonces la lucha y la pelea es que no, o sea, si bien debe manejarse relaciones de respeto, ¿cierto? Respeto mutuo, es siempre mantener la diferencia, o sea, no es el cuento de uno a veces se equivoca cuando le da mucha confianza al estudiante, entonces se convierte en el amigo, y ellos en su proceso de formación obviamente pues a veces se pasan, ¿no? Se pasan, y entonces pasan el límite de la amistad y ya es el respeto. Y entonces desafortunadamente uno como docente le toca mantener una línea, le toca pues que ellos no confundan la amistad que uno les puede brindar o la confianza con el docente. No es obviamente el que tiene la última palabra, ¿cierto? Como en la educación tradicional, ¿no? Que en esa época el de bata blanca era el último que tenía la palabra, el autoritario, y uno, si bien debe tratar de romper esos modelos,
modelos o esos esquemas tradicionales, pero también la tendencia a veces del estudiante es también como lo que se llama contemporalizar, ¿no? Contemporalizar es no tener en cuenta relaciones de respeto, sino que todo el mundo es igual, y eso, entonces ahí es donde se presentan problemas de convivencia y no dejan que la dinámica en la clase realmente pues fluya de una manera pues óptima. Y en ese orden de ideas, ¿cómo el profe incorporaría la resiliencia en su momento de dar la cátedra, o en el momento más que todo de dar? ¿En qué momento lo incorporaría y cómo será la forma de incorporarlo? Yo creo que la mejor forma es la conversación, ¿no? Conversar es generar un ambiente, como ya decía, un clima agradable, que no es fácil, ¿no? O sea, no es de discurso, sino en los hechos. Allá es donde uno se enfrenta y se estrella con la realidad. Pero es siempre insistir en el diálogo, en la conversación, o sea, es en la medida en que por ejemplo las evaluaciones, lo que tiene que ver con todo el proceso educativo, haya mucho diálogo, ¿no? Donde se esté constantemente evaluando los procesos, ¿cierto? Recogiendo las inquietudes de los estudiantes, pero también exigiéndoles constante y permanentemente. En esa medida, pues los planes de mejoramiento que sean permanentes, que realmente se apliquen en la realidad, pues yo creo que la resiliencia tiene sentido. Bueno, profe, no es más, pues le agradecemos por su tiempo y por Con mucho su gusto. compromiso con la academia. Con mucho gusto y bienvenidos. Gracias, profe.